Escucha bien este sonido. Si alguna vez estuviste al costado de una ruta, sabes que ese silbido no es normal. Es el soplido de un motor que no le tenía miedo a nada. El Deutz F6L912. En los talleres de toda América Latina lo apodamos el indestructible, un fierro que parecía eterno. Hay quien dice, y con mucha razón, que el único enemigo de este motor era que simplemente no se rompía, y eso para el negocio de hoy no conviene. Pero aquí está el misterio. Si era tan confiable, si aguantaba el maltrato como ningún otro y era el favorito de los camioneros, ¿por qué desapareció de las agencias? ¿Por qué hoy no puedes comprar un camión nuevo con este corazón de hierro? Muchos dicen que lo prohibieron porque era demasiado potente para los chasis de antes, pero la realidad es técnica y tiene que ver con leyes que este guerrero no pudo esquivar. Para entender su caída, primero hay que entender su ingeniería. Este motor alemán de los años 60 era un bicho raro. No usaba agua. Olvídate de los radiadores pinchados, de las mangueras que revientan o de las malditas bombas de agua que te dejan tirado en plena subida con la carga a cuestas. El Deutz F6L912 se enfriaba con una turbina gigante que forzaba el viento directamente sobre sus 6 cilindros. Pero ojo, hagamos una aclaración para los que saben de verdad. La refrigeración no era 100% por aire, sino mixta. El motor lleva un radiador de aceite interno. El mismo flujo que enfría las aletas de los cilindros pasa por ese radiador, y ese aceite es el que baja la temperatura de las camisas desde adentro. Era un sistema perfecto, pero delicado si eras descuidado. Si la balona del tubo de aceite se aflojaba, el aire lo pringaba todo y el motor se convertía en una bola de grasa y tierra. Con 5,7 litros y un diseño modular, donde podías cambiar un solo cilindro sin tocar los demás, este animal entregaba 120 caballos y 370 Nm de torque. Era la definición de potencia confiable. Este motor puso a rodar la logística del siglo XX. En Europa fue el alma de los legendarios Magirus Deutz, los famosos Morro Alligator, que dominaron la construcción pesada. Pero su leyenda se escribió con letras de oro en nuestra América Latina. Por ejemplo, en Colombia, este motor fue el rey absoluto en las plantas eléctricas. Los operarios cuentan que podían trabajar días enteros bajo cargas brutales, y el Deutz ni se enteraba. Y si hablamos de transporte de pasajeros, no podemos olvidar esos majestuosos buses Deutz. Eran máquinas imponentes, con un confort de marcha que solo un motor así podía dar, cruzando fronteras y uniendo pueblos cuando las rutas eran de tierra. Pero la prueba de fuego más impresionante la dio en el sector petrolero. En Argentina, YPF utilizaba estos motores para bombear petróleo a la intemperie. Estamos hablando de motores funcionando 7.200 horas sin parar, bajo el frío extremo de la Patagonia, cubiertos de nieve y sin ningún tipo de protección. Allí donde cualquier motor de agua se hubiera congelado o reventado el bloque, el Deutz seguía escupiendo fuego. Apunta a estos modelos: el Magirus 110 de 7, el 120 de 10 y el 120 de 12, camiones de 10 y 12 toneladas que no sabían lo que era el cansancio. Incluso en la serie M y MK de Iveco, el 912 era el motor preferido porque cualquier mecánico de pueblo lo arreglaba con 2 llaves. Trabajaron en Siberia a menos 50 grados y en el Sahara a más 50 grados. Donde el agua era un problema, el Deutz era la solución. Pero no solo de camiones vive el hombre. Donde este motor se hizo eterno fue en el surco. El Deutz F6L912 le dio vida a los icónicos tractores Deutz Fahr y a la legendaria serie AX de Argentina. Si eres del campo, sabes de qué hablo. El AX100, el AX120 y el incombustible Deutz A110. Estos tractores son el orgullo de miles de productores que todavía hoy, 50 años después,
los tienen como su herramienta principal de trabajo. Un tractor Deutz es sinónimo de economía. Podías labrar de sol a sol con un consumo de gasoil ridículo comparado con la competencia. Eso sí, tenían su talón de Aquiles que todo tractorista conoce: la limpieza. Al ser refrigerado por aire, el polvo del campo y la paja de la cosecha se pegaban en las aletas de los cilindros. Mantenerlo limpio era un trabajo extra, pero era un precio pequeño a pagar por un motor que no sabe lo que es un sensor de temperatura fallando. Por su bajo costo de mantenimiento y su dureza, estos tractores van a seguir vivos, por lo menos, 2 décadas más. Son máquinas de una época donde la obsolescencia programada no existía. Se fabricaban para que el hijo heredara el tractor del padre. Entonces, ¿quién le dio el tiro de gracia? Antes de responderte la pregunta más importante, primero dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. No fue una falla mecánica, fue el avance de un mundo que se volvió delicado. El 912 no pudo vencer 2 enemigos: el ruido y las emisiones euro. Al no tener el colchón de agua que silencia las explosiones, el motor a aire suena como una orquesta de martillos. Para las ciudades modernas, el Deutz era simplemente demasiado escandaloso. Y lo definitivo, el control de gases. Para cumplir con la norma Euro, necesitas una temperatura de combustión constante y perfecta. En un motor de aire, la temperatura varía según sople el viento o según la carga, lo que disparaba los óxidos de nitrógeno. Deutz intentó salvarlo con la serie 913 turboalimentada, llegando a los 160 caballos, pero al final, la electrónica y la refrigeración líquida ganaron la partida. Aunque hoy existe la serie 914 que cumple algunas normas, la mayoría ya usa agua y mucha electrónica. El 912 fue el último de una estirpe de guerreros puros. No lo prohibieron por ser malo, lo mataron porque era un motor para un mundo que ya no existe. Un mundo de mecánica real, de llaves de 13 y de motores hechos para durar siempre. Hoy todo es descartable, piezas de plástico que se rompen cuando se acaba la garantía. Por eso, cada vez que escuches ese soplido único en un camión viejo o en un tractor AX en medio de la nada, sácate el sombrero. Estás oyendo al indomable, al motor que no necesitó agua porque le sobraba coraje. El Deutz F6 L912, el último gran guerrero del aire. Y hablando de guerrero, este camión que te muestro en pantalla sí que es un guerrero de 1000 batallas. Entra a ver el video para que no te lo cuenten.